Hoy descubriremos cómo fue en realidad la vida de Joaquín Pardavé, ese hombre de 1000 talentos que conquistó el cine mexicano gracias a su ingenio desbordante, su música cautivadora y su capacidad sin igual para provocar risas y lágrimas al mismo tiempo. Te invitamos a recorrer la fortuna, los privilegios y el legado que dejó uno de los artistas más completos que ha producido nuestro país. Y te garantizo que este viaje por la existencia del genio que escribió Negra Consentida y protagonizó más de 100 películas va a atraparte desde el primer momento. Empecemos. Joaquín Pardavé llegó al mundo el 30 de septiembre de 1900 en una habitación de hotel ubicada en Pénjamo, Guanajuato. Fue el primero de 3 hermanos, José, quien también abrazaría la actuación, y Julia, que establecería su vida en España. Su llegada al mundo tuvo algo de teatral, como si ya anunciara el destino que lo aguardaba. Sus padres, Joaquín Pardavé padre, actor de reconocida trayectoria, y Delfina Arce, destacada cantante de zarzuela, eran artistas españoles que habían desembarcado en México en busca de oportunidades en el mundo teatral. Crecer como hijo de artistas españoles en el México posrevolucionario significaba habitar entre bastidores, entre ensayos y representaciones, entre ovaciones y abucheos. Joaquín prácticamente vino al mundo sobre un escenario. Sus padres lo llevaban en brazos a las tablas cuando aún era un bebé, haciéndolo parte del espectáculo antes de que siquiera pudiera dar sus primeros pasos. Su primera participación oficial ocurrió a la asombrosa edad de 4 años en la obra La cara de Dios. Imaginen a ese pequeño sobre el escenario, recitando frases que apenas alcanzaba a comprender, recibiendo los aplausos del público. Esa vivencia lo marcó de por vida. El teatro no era únicamente el oficio de sus padres, era su universo completo. Joaquín cursó la primaria en la Escuela San Luis Gonzaga y la secundaria y preparatoria en el Vasco de Quiroga. A los 15 años, tomó clases de pintura en la prestigiosa Academia de San Carlos, evidenciando desde temprano esa versatilidad artística que lo distinguiría a lo largo de toda su existencia. Tenía aptitudes para todo: la actuación, la música, la pintura, la escritura. Sin embargo, la tragedia apareció cuando Joaquín apenas tenía 16 años. Su madre, la cantante que lo había arrullado con zarzuelas españolas, falleció. Como hijo mayor, tuvo que abandonar los estudios para salir a trabajar y sostener a sus hermanos menores. Era demasiado joven para cargar con semejante responsabilidad. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Pero respondió con la entereza de un hombre maduro. Fue en ese año de dolor, 1916, cuando escribió su primera composición musical, Mi Carmen, dedicada a su novia de entonces, Carmen Delgado. La música se transformó en su refugio, en el medio para expresar lo que las palabras no alcanzaban a decir. Componerla lo ayudó a elaborar el duelo por su madre. Por razones económicas, Joaquín se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde residió entre 1916 y 1917. Allí encontró trabajo en los Ferrocarriles Nacionales de México como ayudante de telegrafista en la estación Paredón. Era un empleo honrado, con sueldo fijo, alejado del mundo incierto de las tablas. Joaquín demostró ser responsable y entregado, ascendiendo pronto en el trabajo. Pero el teatro no dejaba de llamarlo. Las carpas no dejaban de convocarlo. El escenario lo reclamaba con una voz que era imposible ignorar. En 1919, su tío Carlos Pardavé, también actor, lo contactó con una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. Había una oportunidad en el Teatro de la Ciudad de México. Joaquín dejó el empleo seguro en los ferrocarriles y retornó a su verdadera vocación. En abril de ese año, debutó oficialmente como actor profesional en el Teatro Ideal de la capital
integrando el elenco de la obra Los hijos del capitán Grant. Tenía 18 años y una carrera entera por delante. Iniciaba así, de manera formal, una trayectoria que sería brillante, prolífica y absolutamente singular en la historia del espectáculo mexicano. Durante la década de los 20, las carpas eran la universidad del espectáculo en México. Allí se formaron los grandes cómicos del país. Allí nació el lenguaje de la comedia nacional. Joaquín desarrolló en ellas personajes memorables. Hacía imitaciones perfectas de estadounidenses, de orientales, de españoles. Sus sketches burlándose de los gringos arrogantes eran especialmente bien recibidos en el México posrevolucionario. Creó figuras como Buster Keaton, el Chino y el Loco, que el público adoraba. Trabajó en dupla con Roberto el Panzón Soto, padre del célebre cómico Fernando Soto Mantequilla, conformando uno de los dúos más exitosos de las carpas. Juntos perfeccionaron el arte del timing cómico, la improvisación y el manejo del público. Fue en el teatro donde Joaquín conoció, en 1925, a Soledad Rebollo, maitse tiple de la compañía donde trabajaba. Soledad tenía una voz hermosa y una presencia escénica encantadora. Joaquín se enamoró profundamente. Para ella compuso Varita de Nardo, una canción delicada y romántica que reflejaba perfectamente lo que sentía. Ambos contrajeron matrimonio el 26 de octubre de 1925. Ella se convirtió en el amor de su vida, su musa, su inspiración permanente. La llamaba cariñosamente Cholita. Para ella escribió algunas de sus composiciones más bellas: Plegaria, Bésame en la boca y la que se convertiría en su mayor triunfo como compositor, Negra consentida. El matrimonio fue sólido, duradero, sostenido por un amor genuino. Soledad dejó el teatro para dedicarse al hogar, apoyando de manera incondicional la carrera de su esposo. Era su primera lectora, su consejera, su refugio. En un medio lleno de egos y relaciones pasajeras, Joaquín y Cholita representaban la solidez del amor verdadero. El cine llegó a la vida de Joaquín en 1919, cuando debutó en la película Muda Viaje Redondo, dirigida por José Manuel Ramos y estrenada en 1920. Tenía apenas 19 años. Era la época del cine silente, donde todo se comunicaba a través de gestos exagerados y expresiones faciales intensas. Joaquín, curtido por la experiencia teatral, era ideal para ese tipo de actuación. Su primera película sonora fue El águila y el nopal en 1929, estrenada en 1930. El cine sonoro estaba naciendo en México y Joaquín fue parte de esa transición histórica. Encarnó a un villano en Águilas frente al sol en 1932, demostrando su versatilidad actoral, pero fue en los años 40, durante la época de oro del cine mexicano, cuando explotó como estrella. No solo actuaba, también dirigía y escribía guiones. Era un artista total que comprendía el cine desde todos sus ángulos. En 1940 participó en la icónica Ahí está el detalle, junto a Cantinflas, interpretando a Cayetano Lastre. La película se convirtió en un clásico instantáneo. Joaquín demostró que podía compartir pantalla con la estrella más grande de México sin quedar opacado. Escribió y dirigió El Baisano Jalil en 1942. Una película revolucionaria que narraba con humor y humanidad la vida de los inmigrantes libaneses que llegaron a México a principios del siglo XX. Interpretó a Jalil Farad con un acento árabe perfecto, que no resultaba ofensivo sino entrañable. La película fue un éxito monumental que lo consolidó como director de primer nivel. México de mis recuerdos, en 1943, fue otra obra maestra donde creó al inolvidable don Susanito Peñafiel y Somellera, un personaje que se volvería icónico. Con bigote elegante, traje impecable y los modales de la aristocracia porfiriana,
Don Susanito encarnaba la nostalgia por el México anterior a la Revolución. Los hijos de don Venancio, en 1944, retrataba la vida de un español dueño de una tienda de abarrotes cuyos hijos y empleados eran fanáticos del fútbol. Joaquín interpretó a don Venancio Fernández con una calidez que hacía que el público se reconociera en ese padre trabajador que amaba a los suyos por encima de todo. El ropavejero, en 1947, fue una película más dramática, donde encarnó a Cirilo, un hombre humilde que recogía ropa vieja para revenderla, demostrando que podía manejar el drama con la misma maestría que la comedia, arrancando lágrimas en lugar de carcajadas. La familia Pérez, en 1948, donde dio vida a Gumaro Pérez, el jefe de familia completamente dominado por su esposa, fue una comedia brillante que retrató con humor la dinámica familiar mexicana. A lo largo de más de 35 años, Joaquín participó en 105 películas, dirigió 24 de ellas y escribió decenas de guiones. Trabajó con todas las grandes estrellas del cine de oro. Sara García, con quien formó duplas memorables. Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Germán Valdés Tintán, Silvia Pinal, Ninón Sevilla, Arturo de Córdoba, Fernando Soler, Marga López y muchos más. Pero Joaquín no era únicamente actor y director, también era un compositor prolífico. Escribió más de 50 canciones que se convirtieron en clásicos de la música popular mexicana. Negra Consentida fue interpretada por las grandes voces de la época y sigue siendo un estándar. Varita de Nardo, La Falsa, No hagas llorar a esa mujer, Ventanita Morada, Pénjamo dedicada a su tierra natal, y su última canción, Ando Picado, dedicada a Miguel Aceves Mejía. Pedro Infante y Toña la Negra grabaron sus composiciones. La canción que le dio mayores satisfacciones fue Negra Consentida, escrita para Cholita. Cada vez que la escuchaba interpretada por otros artistas, sonreía con orgullo, sabiendo que había nacido de su amor por Soledad. Joaquín Pardavé se convirtió en una institución del espectáculo mexicano. Actor, director, guionista, compositor, pintor, autor de obras teatrales. Era la definición misma del artista renacentista mexicano, y todo lo hacía con una calidad extraordinaria, con profesionalismo ejemplar y con dedicación absoluta. Pero, ¿de cuánto estamos hablando realmente cuando mencionamos su fortuna? ¿Cómo vivía el hombre que hacía reír a millones? Prepárate, porque los detalles te van a sorprender. Su fortuna. Joaquín Pardavé fue uno de los actores mejor remunerados del cine mexicano durante las décadas de los 40 y principios de los 50. Su versatilidad como actor, director, guionista y compositor le permitió generar ingresos desde múltiples frentes, acumulando una fortuna considerable para su época. Como actor, cobraba entre 30.000 y 40.000 pesos por película durante los años 40. Para dimensionarlo, estaba en el rango de Jorge Negrete, quien ganaba 75.000 pesos, y por debajo de Arturo de Córdoba, que llegaba a los 100.000, pero muy por encima del actor promedio, el que percibía entre 8.000 y 12.000 pesos por película. Esos 35.000 pesos promedio de mediados de los 40 equivaldrían aproximadamente a entre 350.000 y 400.000 pesos actuales por película como actor. Y Joaquín filmaba de manera constante. En sus años más productivos, realizaba entre 4 y 6 películas anuales, generando ingresos de entre 140.000 y 210.000 pesos de la época solo por actuación. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Cuando Joaquín dirigía sus propias películas, cobraba honorarios adicionales como realizador. Por dirigir, ganaba entre 15.000 y 25.000 pesos más. Y cuando también escribía el guión, sumaba otros 8.000 a 12.000. Esto significa que en una película donde actuaba, dirigía y escribía el guión, como El Baisano Jalil o Los hijos de don Venancio, podía obtener entre 55.000
y 75.000 pesos en total, casi tanto como Jorge Negrete por solo actuar. Haciendo los cálculos, en un año productivo donde realizaba 3 o 4 películas como actor, director y guionista, generaba ingresos anuales de entre 200.000 y 300.000 pesos de la época, equivalente a entre 2,5 y 4 millones de pesos actuales. Era una cantidad extraordinaria que lo ubicaba entre los artistas mexicanos más prósperos de su generación. Sus composiciones musicales también le producían ingresos significativos. Cada vez que una de sus canciones era grabada en disco, Joaquín recibía regalías. Negra Consentida fue grabada por decenas de artistas distintos, generándole ingresos constantes año tras año. Por cada canción grabada en disco de 78 revoluciones, recibía entre 500 y 1.000 pesos de regalías iniciales, más un porcentaje sobre las ventas. Sus 50 canciones más populares le reportaban un ingreso anual de regalías de entre 15.000 y 25.000 pesos durante su mejor época. No era tanto como lo que ganaba en el cine, pero era dinero adicional que llegaba de manera continua sin que tuviera que trabajar activamente. Joaquín también participaba en campañas publicitarias ocasionales. Su imagen de comediante querido y accesible era perfecta para promocionar productos populares, cigarrillos, bebidas, ropa. Por estas campañas cobraba entre 3.000 y 8.000 pesos, equivalente a entre 40.000 y 100.000 pesos actuales por campaña. Además, realizaba presentaciones teatrales en vivo, incluso durante su época de estrella de cine. En temporada teatral, podía ganar entre 2.000 y 5.000 pesos por función. En una temporada de 20 funciones, eso sumaba entre 40.000 y 100.000 pesos adicionales. Sumando todas sus fuentes de ingreso, actuación, dirección, guiones, composiciones musicales, publicidad y teatro, Joaquín percibía anualmente el equivalente a entre 3 y 5 millones de pesos actuales durante su mejor época, entre 1940 y 1954. Era una fortuna considerable que le permitió vivir con gran comodidad y acumular un patrimonio significativo. A lo largo de sus 36 años de carrera activa, de 1919 a 1955, acumuló una fortuna estimada en 3 millones de pesos de la época, equivalente a aproximadamente 60 millones de pesos actuales. No alcanzó los niveles estratosféricos de Cantinflas o María Félix, pero vivió como un rey y dejó a su esposa Soledad en una posición económica muy holgada. Joaquín no era ostentoso ni derrochaba en lujos innecesarios. Invertía en propiedades, ahorraba con disciplina y vivía con la comodidad apropiada para una estrella sin caer en excesos. Sus propiedades, la colección de bienes inmuebles de Joaquín Pardavé, reflejaba su estatus como una de las figuras más importantes del cine mexicano. A diferencia de actores que solo filmaban, él necesitaba espacios donde pudiera escribir guiones, componer música, ensayar papeles y gestionar su carrera multifacética. Residencia principal en la Colonia Juárez. Como estrella consolidada del cine mexicano, Joaquín adquirió su residencia principal en la Colonia Juárez, y una de las zonas más distinguidas de la Ciudad de México durante los años 30 y 40. La Colonia Juárez era el hogar de artistas, intelectuales y empresarios exitosos. Allí vivían escritores, pintores, músicos y las figuras más destacadas del cine y el teatro. La casa estaba ubicada en la calle Lucerna, una de las arterias principales de la colonia. La adquirió en 1935, cuando su carrera cinematográfica comenzaba a despegar. Era una residencia de estilo francés típico de la época porfiriana, con balcones de hierro forjado, techos altos con molduras y ventanas amplias que inundaban el interior de luz natural. La propiedad contaba con 320 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 450. La casa tenía 4 recámaras, cada una con baño propio, sala de estar con piano de cola
donde Joaquín componía sus canciones, comedor formal con capacidad para 10 personas, biblioteca y estudio donde escribía guiones y guardaba sus partituras, cocina espaciosa, cuartos de servicio y un pequeño patio trasero con jardín donde cultivaba rosas. El estudio era el corazón de la casa. Allí Joaquín pasaba horas escribiendo. Tenía un escritorio amplio de caoba, estantes repletos de libros sobre teatro y cine, partituras apiladas, guiones de sus películas, premios y reconocimientos en vitrinas y fotografías en las paredes donde aparecía junto a las grandes estrellas con quienes había trabajado. Cantinflas, Sara García, Pedro Infante, Tintán. El piano de cola de la sala era un Steinway importado de Estados Unidos que le había costado 8.000 pesos en 1936. Una fortuna en aquella época. Mas Joaquín lo tocaba cada noche al volver del trabajo, componiendo melodías, experimentando con armonías. Fue allí donde nacieron canciones como Negra Consentida y Varita de Nardo. La casa le costó 65.000 pesos en 1935. Una inversión considerable que pagó en 2 exhibiciones. 25.000 pesos de enganche y el resto en 3 años. Para 1938 ya la había liquidado completamente con las ganancias de sus películas. En valor actual, esa propiedad valdría entre 25 y 35 millones de pesos, considerando su ubicación privilegiada en la colonia Juárez. Aquí Joaquín vivía con Soledad en un ambiente culto y refinado. La casa era el refugio donde podía ser simplemente Joaquín, el compositor, el escritor, el esposo enamorado. También era lugar de reuniones con colegas del medio artístico. Fernando Soler era visitante frecuente. Sara García pasaba tardes conversando con Soledad mientras Joaquín tocaba el piano. Roberto Soto venía a evocar los viejos tiempos de las carpas. Casa de descanso en Cuernavaca. En 1945, cuando ya era una estrella de ingresos muy altos, Joaquín compró una casa de descanso en Cuernavaca. Como muchas figuras de la época, necesitaba un refugio lejos del bullicio de la capital, donde poder recuperarse entre filmaciones. La propiedad estaba ubicada en la zona residencial de Vista Hermosa, con vista espectacular al valle. Era una construcción de estilo colonial mexicano, con paredes blancas, tejas de barro, arcos de cantera y amplios corredores. Contaba con 250 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 800 metros. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, sala con chimenea, comedor rústico, cocina tradicional y una terraza cubierta con hamacas donde Joaquín pasaba tardes enteras leyendo y componiendo. El jardín era espectacular. Árboles frutales que daban mangos y aguacates, bugambilias de colores intensos, un pequeño estanque con peces y un área de descanso bajo la sombra de un jacaranda. Joaquín usaba esta casa para escaparse los fines de semana cuando no estaba filmando. Llevaba a Soledad para pasar temporadas de descanso. Recibía a amigos cercanos para reuniones informales y aprovechaba el tiempo libre para escribir sin las distracciones de la ciudad. Algunos de sus mejores guiones nacieron en esa terraza, con el clima perfecto de Cuernavaca sirviéndole de inspiración. La casa le costó 85.000 pesos en 1945. En valor actual, valdría entre 12 y 18 millones de pesos. La conservó hasta su muerte en 1955, siendo uno de sus rincones favoritos en el mundo. Soledad mantuvo la propiedad después de su fallecimiento, visitándola ocasionalmente para sentirse cerca de los recuerdos felices que ambos habían forjado allí. Departamento de inversión en la colonia Roma. En 1948, Joaquín adquirió un departamento en la colonia Roma como inversión. Estaba ubicado en un edificio Art Deco sobre la avenida Álvaro Obregón.
era un departamento de 2 recámaras, un baño, sala, comedor, cocina y balcón, con 110 metros cuadrados. Lo rentaba a ejecutivos o profesionistas que trabajaban en la zona, generándole ingresos pasivos de 450 pesos mensuales, lo que sumaba anualmente cerca de 5.400 pesos, equivalente a casi 70.000 pesos actuales. Era una inversión inteligente que le proporcionaba flujo de efectivo constante sin que tuviera que trabajar activamente. El departamento le costó 42.000 pesos y lo pagó en efectivo, sin financiamiento, demostrando su solidez económica. En valor actual valdría entre 8 y 12 millones de pesos. Colección de autos. Durante los años 40 y 50, las estrellas del cine mexicano conducían los automóviles más exclusivos disponibles en la época. Ver llegar a una estrella a los estudios Churubusco al volante de un Packard, un Cadillac o un Buick era parte del espectáculo. Joaquín Pardavé, con su imagen de artista exitoso pero accesible, prefería vehículos elegantes sin resultar ostentosos. Le gustaban los autos cómodos, confiables, acordes con la posición de un caballero de su estatura. El Buick Special 1940. El primer automóvil verdaderamente lujoso que Joaquín adquirió fue un Buick Special 1940 en color negro con interiores de tela beige. El Buick era considerado un auto de gama media alta, menos exclusivo que el Packard o el Cadillac, pero mucho más refinado que los vehículos populares. Tenía motor de 8 cilindros en línea, transmisión manual de 3 velocidades, asientos espaciosos y todos los detalles cromados típicos de la época. Era un auto elegante sin ser pretencioso, perfecto para la personalidad de Joaquín. Lo compró nuevo en 1940 por 12.000 pesos, equivalente a más de 200.000 pesos actuales. Era una inversión considerable, pero podía permitírsela. Ese año había filmado 4 películas y estaba ganando más dinero que nunca. Usaba el Buick para ir a los estudios, asistir a estrenos y pasear con Soledad los domingos. Le gustaba manejar personalmente, disfrutando de la libertad que le daba el volante. No tenía chofer, como otras estrellas más ostentosas. Prefería la independencia de conducir su propio auto. El Packard Clipper 1946. Para mediados de los 40, cuando ya era una superestrella que dirigía y protagonizaba sus propias películas, adquirió un Packard Clipper 1946 en color gris plata con interiores de piel marrón. El Packard era el automóvil de mayor prestigio en Estados Unidos, el auto de presidentes, magnates y las estrellas más grandes de Hollywood. Tener uno era una declaración de que habías alcanzado la cima. El Packard Clipper de Joaquín tenía motor de 8 cilindros en línea, transmisión manual con palanca en el volante, asientos amplísimos de piel genuina, tablero de madera pulida y radio AM. Era un vehículo majestuoso que imponía respeto en las calles. Lo compró nuevo en Los Ángeles durante un viaje en 1946 y lo trajo a México pagando los impuestos de importación correspondientes. El Packard costaba $3.200 en Estados Unidos, más los impuestos mexicanos, lo que elevó el costo total a aproximadamente 28.000 pesos, equivalente a más de 400.000 pesos actuales. Joaquín lo usaba para eventos formales, llegadas a ceremonias de premiación, cenas con productores, funciones especiales. El Packard proyectaba la imagen de éxito y sofisticación que correspondía a un artista de su nivel. El Chevrolet Fleetline 1950. En 1950, compró un Chevrolet Fleetline en color verde oscuro con interiores de tela gris. No era tan exclusivo como el Packard, pero era un excelente vehículo para el uso cotidiano. Tenía motor de 6 cilindros, transmisión manual, radio y calefacción. Era espacioso, confiable y económico en consumo de gasolina. Joaquín lo usaba para ir a ensayos, para visitas informales y para el día a día,
cuando no necesitaba la presencia del Packard. Le costó 18.000 pesos nuevo. Era un auto práctico que reflejaba el lado sensato y responsable de su personalidad. No siempre era necesario proyectar glamour. A veces solo quería un transporte confiable que lo llevara de un punto a otro sin complicaciones. El Ford Custom 1953. Su último automóvil fue un Ford Custom 1953 en color azul marino con interiores de tela. Lo compró nuevo en 1953, cuando tenía 53 años, y su salud comenzaba a deteriorarse levemente por la hipertensión. El Ford Custom era un sedán familiar espacioso y cómodo con motor V8, da transmisión automática Fordomatic, dirección hidráulica y asientos muy confortables. Era perfecto para los viajes a Cuernavaca con Soledad. Le costó 22.000 pesos. Lo usó durante los últimos 2 años de su vida, conduciéndolo con cuidado porque el médico le había recomendado evitar el estrés. Después de su muerte, Soledad conservó el Ford durante años como recuerdo de su esposo. A lo largo de su vida, Joaquín tuvo también un Plymouth, un Dodge y otros autos de gama media alta. Su colección de vehículos durante toda su carrera tuvo un valor acumulado de aproximadamente 120.000 pesos de la época, equivalente a 2.5 millones de pesos actuales. No era la colección más cara del cine mexicano, pero reflejaba su buen gusto y su sensatez financiera, los negocios y la visión empresarial. Y a diferencia de muchos actores que simplemente cobraban su sueldo y lo gastaban sin planear el futuro, Joaquín Pardavé era un hombre con visión empresarial. Comprendía que la carrera de un artista podía terminar en cualquier momento y que era necesario asegurar el porvenir de su familia. Inversiones inteligentes. Joaquín invertía su dinero con inteligencia y prudencia. Además de sus propiedades inmobiliarias, que le generaban plusvalía constante, tenía inversiones en negocios relacionados con el entretenimiento. Era socio minoritario en 2 salas de cine en la Ciudad de México, el Cine Alameda y el Cine Lindavista, que le generaban ingresos pasivos mensuales de entre 800 y 1.500 pesos. Cuando no estaba filmando, esas salas seguían produciendo dinero mes tras mes. También tenía inversiones en una editorial que publicaba partituras musicales. Como compositor, entendía el negocio de la música y sabía que era una industria rentable. Su inversión le generaba dividendos anuales de entre 3.000 y 6.000 pesos. Ahorraba con disciplina y tenía cuentas bancarias en el Banco Nacional de México y en el Banco de Londres, donde guardaba entre el 30 y el 40% de sus ingresos anuales. No era de los que gastaban todo lo que ganaban. Pensaba en el futuro, en la vejez, en dejarle algo a Soledad. Derechos de autor y regalías. Como compositor, Joaquín recibía regalías cada vez que sus canciones eran interpretadas en radio, grabadas en disco o utilizadas en películas. Protegía celosamente sus derechos de autor y se aseguraba de recibir lo que le correspondía. Tenía un abogado especializado que manejaba todos los contratos de sus composiciones. Cada vez que Pedro Infante grababa Negra Consentida o Toña la Negra interpretaba Varita de Nardo, Joaquín recibía su porcentaje. Estos derechos de autor eran una fuente de ingresos que seguiría generando dinero incluso después de su muerte, dejando a Soledad con regalías que llegaban de manera regular durante décadas. Representantes profesionales. Joaquín contaba con un equipo pequeño pero eficiente que manejaba sus intereses profesionales. No era de los que firmaban cualquier contrato sin leer las cláusulas. Revisaba cuidadosamente cada documento, cada término, cada condición. Su representante negociaba sus honorarios por película. Se aseguraba de que recibiera el crédito correspondiente como director y guionista, y protegía sus derechos sobre las canciones que componía. Era un hombre que comprendía el valor de su trabajo y se aseguraba de recibir una compensación justa, los lujos y el estilo de vida.
Joaquín Pardavé vivía con elegancia discreta, la apropiada para un artista respetado. No era ostentoso ni buscaba llamar la atención con excesos. Era el tipo de elegancia que proviene de la clase genuina, del buen gusto natural, de una educación refinada. Durante la época de oro del cine mexicano, Joaquín vestía siempre con impecable elegancia. Sus trajes eran confeccionados a medida por sastres de primera en la Ciudad de México. No necesitaba los caros atelier de Los Ángeles o Nueva York. Los sastres mexicanos eran excelentes y más económicos. Un traje a medida de primera costaba entre 300 y 600 pesos en los años 40, se equivalente a entre 4.000 y 8.000 pesos actuales. Joaquín tenía una docena de estos trajes en su guardarropa: grises para el día, azul marino para reuniones, smokings para eventos formales, de lino para el verano. Cada detalle estaba cuidadosamente considerado. Camisas blancas de algodón perfectamente planchadas, corbatas de seda discretas, zapatos Oxford de piel bien lustrados, sombreros fedora para protegerse del sol. No era ostentación, era la presentación apropiada para un caballero de su posición. Usaba un reloj longines de oro que había adquirido en 1940 por 800 pesos, equivalente a más de 10.000 pesos actuales. Era un reloj elegante, pero discreto, perfecto para su personalidad. Lo usaba a diario y lo cuidaba con esmero. También tenía mancuernillas de plata con sus iniciales JP grabadas, una pluma fuente Schiffer que utilizaba para escribir guiones y un encendedor cipo de latón con el que daba fuego a sus cigarrillos. Fumaba de manera moderada, nunca en exceso. Joaquín era querido y respetado por todos en el medio artístico. No tenía enemigos. Quienes lo conocieron describían su carácter como dulce, amable y considerado. Era amigo cercano de Sara García, con quien conformó una de las parejas cinematográficas más entrañables del cine nacional. Compartían una relación de respeto mutuo y afecto genuino. Sara lo consideraba un caballero en todo el sentido de la palabra. Con Cantinflas mantenía una relación profesional cordial. Trabajaron juntos en Ahí está el detalle y se respetaban mutuamente. Con Pedro Infante compartió pantalla en varias ocasiones y Pedro grabó sus composiciones con cariño. Joaquín trataba con respeto a todos, desde el técnico de iluminación hasta el director más famoso. Era cortés con los meseros en los restaurantes, con los empleados de los estudios, con toda la gente que encontraba. Su éxito nunca lo llevó a creerse superior a nadie. Los pasatiempos de Joaquín. Sus aficiones favoritas eran el boliche, la escritura, la lectura y escuchar música. El boliche era su manera de relajarse y hacer ejercicio. Iba regularmente a las pistas con amigos y colegas. Le encantaba leer, especialmente novelas clásicas y obras de teatro. Tenía una biblioteca personal con cientos de libros. Escuchaba música popular mexicana, las piezas de sus contemporáneos y las canciones que él mismo había compuesto. Sus mejores películas y premios. Ahora que conocemos cómo vivía Joaquín Pardavé, es momento de repasar las películas y composiciones que lo convirtieron en leyenda. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa de un artista no es cuánto dinero ganó ni qué autos condujo, sino lo que dejó en la pantalla y en la memoria del pueblo. Las obras maestras del cine. El Baisano Jalil, de 1942, es considerada una de las mejores comedias del cine mexicano. Joaquín escribió, dirigió y protagonizó esta película que narraba con humor y humanidad la historia de Jalil Farhad, un inmigrante libanés que llega a México a principios del siglo XX. La película fue revolucionaria porque presentaba a los inmigrantes con respeto y cariño, sin caer en estereotipos ofensivos. El acento árabe de Joaquín era perfectamente imitado sin convertirse en caricatura.
La película mostraba las dificultades de adaptarse a una nueva cultura, el trabajo arduo de los comerciantes libaneses, el amor que fueron desarrollando por México. El Baisano Jalil fue un éxito monumental en taquilla. Se mantuvo en cartelera durante meses. El público se identificaba con esa historia de esfuerzo, trabajo honesto y superación. Joaquín demostró ser un director de primera línea, capaz de articular comedia, drama y mensaje social en una sola película. México de mis recuerdos, en 1943, fue otra obra maestra donde creó al inolvidable don Susanito Peñafiel y Somellera. El personaje representaba la nostalgia por el México porfiriano, la elegancia y los valores de una época pasada, con su bigote impecable, su bastón elegante, sus modales refinados y su forma de hablar repleta de expresiones anticuadas. Don Susanito se volvió icónico. El público adoraba a ese personaje que evocaba tiempos más tranquilos, más ordenados, más elegantes. La película combinaba comedia con nostalgia, humor con melancolía. Joaquín escribió diálogos memorables llenos de ingenio y referencias culturales. La música, también compuesta por él, capturaba perfectamente el espíritu de la época. Los hijos de don Venancio, en 1944, abordaba la vida de un español dueño de una tienda de abarrotes. Don Venancio Fernández era un padre trabajador que amaba a sus hijos por encima de todo, aunque no siempre comprendía sus pasiones modernas como el fútbol. Joaquín lo interpretó con una calidez extraordinaria. No era la caricatura del español gritón y ridículo que era frecuente en el cine de la época. Era un hombre completo, con virtudes y defectos, con amor y frustración, con humor y seriedad. La película exploraba temas de inmigración, adaptación cultural y choque generacional entre padres conservadores e hijos modernos. Era comedia, pero también drama familiar con el que millones de mexicanos se identificaban. El Ropavejero, en 1947, fue una película más dramática que las anteriores. Joaquín encarnó a Cirilo, un hombre humilde que recogía ropa vieja para revenderla. Un personaje marginal, pobre, pero lleno de dignidad. La película mostraba el lado más duro de la Ciudad de México, las vecindades pobres, la lucha cotidiana por sobrevivir. Joaquín ofreció una actuación magistral, llena de matices, mostrando la humanidad de un hombre despreciado por la sociedad, que sin embargo tenía más dignidad que muchos ricos. La crítica elogió su versatilidad. Joaquín demostró que no era solo el cómico de las películas ligeras. Podía manejar el drama, la tragedia y la denuncia social con la misma maestría que la comedia. La familia Pérez, en 1948, fue una comedia brillante sobre la vida familiar mexicana. Joaquín interpretó a Gumaro Pérez, el jefe de familia completamente dominado por su esposa, sus hijos, sus suegros, hasta por el gato de la casa. La película retrataba con humor las dinámicas familiares mexicanas. La esposa mandona pero amorosa, los hijos irrespetuosos pero cariñosos, el marido sufrido pero feliz. Era una comedia de situaciones que funcionaba porque era verdadera, porque provenía de la observación aguda de la realidad mexicana. El público se identificaba completamente con Gumaro Pérez. Cada esposo veía algo de sí mismo en ese personaje. Cada esposa reconocía a su marido en él. Otras películas memorables fueron Ahí está el detalle, en 1940, junto a Cantinflas. Cuando los hijos se van, en 1941. Yo bailé con don Porfirio, en 1942. Una gallega en México, en 1949. Gendarme de punto, en 1951 y muchas más. Las composiciones musicales y premios. Como compositor, Joaquín dejó un legado de más de 50 canciones que se convirtieron en clásicos de la música popular mexicana.
Negra consentida fue su mayor éxito. Escrita para su esposa Soledad, la canción capturaba perfectamente el amor romántico con una letra sencilla pero profundamente emotiva. Fue grabada por decenas de artistas, entre ellos Pedro Infante, Toña la Negra y Jorge Negrete, y sigue siendo interpretada hasta el día de hoy. Varita de Nardo era una canción delicada y poética, también dedicada a Soledad. La letra comparaba a su amada con una flor de nardo, delicada y perfumada. La falsa, No hagas llorar a esa mujer, Ventanita morada, Pénjamo dedicada a su tierra natal y Caminito de la Sierra formaban parte del repertorio de las grandes voces de la época. Su última canción fue Ando picado, dedicada a Miguel Aceves Mejía. La compuso en 1954, apenas un año antes de su muerte, demostrando que su creatividad seguía intacta. Joaquín Pardavé recibió múltiples reconocimientos durante su vida. Una ocasión especialmente emotiva fue cuando le entregaron una medalla y diploma por sus 50 años como actor en 1954, medio siglo dedicado al arte, al cine, al teatro y a la música. Ganó premios como Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Compositor en diferentes ceremonias. Fue homenajeado por la Asociación Nacional de Actores, por los sindicatos de trabajadores del cine y por instituciones culturales. Pero más allá de los galardones formales, Joaquín recibió el reconocimiento más importante: el amor del público a través de múltiples generaciones. Las familias mexicanas crecieron viendo sus películas, los niños aprendieron sus canciones, los abuelos recordaban haberlo visto en las carpas décadas atrás. Los directores querían trabajar con él porque dominaba todo: actuación, dirección, guión, música. Los actores lo admiraban por su profesionalismo y su generosidad en el set. Los técnicos lo respetaban porque trataba a todos con dignidad. La enfermedad y el trágico final. En 1955, Joaquín Pardavé tenía 54 años y seguía trabajando como si apenas comenzara su carrera. No conocía el descanso. No sabía detenerse. La creatividad lo impulsaba a seguir creando, filmando y componiendo. Pero arrastraba problemas de salud serios, y principalmente hipertensión arterial que no controlaba adecuadamente. Los médicos le habían advertido que necesitaba reducir el ritmo, descansar más y disminuir el estrés, pero Joaquín no sabía vivir sin trabajar. En sus últimos meses de vida, estaba involucrado simultáneamente en 2 películas que estaba filmando y en una obra de teatro llamada Un minuto de parada, que estaba ensayando. Era una carga de trabajo brutal que su cuerpo ya no podía soportar. El 20 de julio de 1955, después de haber jugado boliche con uno de sus sobrinos por la noche, Joaquín regresó a su casa en la colonia Juárez. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Se sentía cansado, pero bien. Se preparó para dormir. Se acostó junto a Soledad como todas las noches. Le dio un beso de buenas noches. Le dijo que la amaba. Fueron las últimas palabras que pronunció. A las 3:30 de la mañana, sufrió una hemorragia cerebral masiva causada por su hipertensión arterial descontrolada. Fue súbito, inesperado, fulminante. Soledad se despertó al escuchar un ruido extraño y encontró a Joaquín inconsciente. Llamaron de inmediato al médico, pero era demasiado tarde. Joaquín Pardavé falleció a los 54 años de edad, víctima de un derrame cerebral. Su corazón se detuvo antes de que pudiera llegar ayuda. La noticia de su muerte causó conmoción en todo México. Los periódicos publicaron la noticia en primera plana. La radio interrumpió su programación habitual para anunciar el fallecimiento del gran artista. El pueblo mexicano lloró la pérdida de uno de sus artistas más queridos. Poco después de su fallecimiento, comenzó a circular un rumor perturbador
que se convertiría en una de las leyendas urbanas más persistentes del espectáculo mexicano. La historia afirmaba que Joaquín había sido enterrado vivo, que había sufrido catalepsia y fue diagnosticado erróneamente como muerto. El diario La Prensa publicó un reporte sugiriendo que cuando exhumaron su cuerpo tiempo después, el ataúd presentaba señales de haber sido golpeado desde adentro, que Joaquín había despertado en la oscuridad, desesperado por salir. La historia era aterradora y capturó la imaginación mórbida del público. Se reproducía en programas de radio, en revistas sensacionalistas y en conversaciones susurradas. Muchas personas la creían, añadiendo detalles cada vez más dramáticos. Sin embargo, la familia de Joaquín desmentía categóricamente el rumor. María Elena Pardavé Robles, hija de José Pardavé, hermano de Joaquín, dio entrevistas en periódicos y televisión, afirmando que Joaquín no fue enterrado vivo como mucha gente cree, que sus restos jamás han sido exhumados, ni siquiera cuando falleció su esposa Soledad, quien ocupa un lugar en la misma tumba. Los sobrinos insistían: jamás se ha abierto su caja. Desmentimos categóricamente los rumores que circulan. Joaquín murió de un derrame cerebral. No sufría de catalepsia. Nunca ha sido exhumado. Es simplemente una leyenda urbana sin fundamento. Los médicos que lo atendieron confirmaron que murió de hemorragia cerebral. No había catalepsia. No había error de diagnóstico. La muerte fue certificada apropiadamente. El entierro se realizó siguiendo todos los procedimientos habituales, pero la leyenda persistió a través de las décadas. Forma parte del folclore del cine mexicano. Una historia macabra que se cuenta y se repite aunque sea completamente falsa. El tipo de historia que se niega a morir aunque haya sido desmentida 1000 veces. El velorio de Joaquín Pardavé se realizó en su casa de la colonia Juárez. Miles de personas desfilaron para darle el último adiós. Actores, directores, productores, técnicos, músicos, todos quienes habían trabajado con él estuvieron presentes. Sara García lloró desconsoladamente frente al ataúd de su amigo y compañero de tantas películas. Cantinflas vino a presentar sus respetos. Fernando Soler, Arturo de Córdoba, Marga López, Silvia Pinal, toda la élite del cine mexicano estuvo allí. Pero también fue el pueblo, la gente común que había crecido viendo sus películas. Cantando sus canciones y riéndose con sus personajes, formó filas de varias cuadras esperando su turno para verlo por última vez. El sepelio se realizó en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en el lote de la Asociación Nacional de Actores. El cortejo fúnebre fue multitudinario. Las calles por donde pasó estaban llenas de gente que lloraba, aplaudía y despedía al artista que los había hecho reír y llorar durante décadas. Joaquín fue sepultado junto a otros grandes del cine mexicano. Años después, cuando Soledad falleció, fue enterrada junto a él en la misma tumba, reunidos para siempre como lo habían estado en vida. Y así podemos decir que la verdadera riqueza de Joaquín Pardavé no estaba en sus pesos ni en sus dólares, ni en las casas de la colonia Juárez y Cuernavaca, ni en los automóviles elegantes. Estaba en su talento inmenso, es en su versatilidad extraordinaria, en las 105 películas que filmó, en las 24 que dirigió, en las docenas de guiones que escribió, en las 50 canciones que compuso. Joaquín Pardavé demostró algo fundamental, que un artista puede ser completo, que se puede actuar, dirigir, escribir y componer, todo al más alto nivel, que el talento genuino no tiene límites cuando va acompañado de trabajo duro, disciplina y pasión. Sus películas siguen transmitiéndose en televisión y siguen encontrando nuevas generaciones de admiradores. Sus canciones siguen siendo interpretadas por artistas contemporáneos. Don Susanito Peñafiel y Somellera
sigue siendo un personaje icónico. El Baisano Jalil sigue siendo estudiado en escuelas de cine como ejemplo de comedia social perfectamente ejecutada. Joaquín Pardavé fue el artista renacentista del cine mexicano. Fue el hombre que hizo reír a millones con su ingenio, que hizo llorar a millones con sus composiciones románticas, que hizo pensar a millones con sus películas que mezclaban comedia y crítica social. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Joaquín Pardavé, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su vida, su carrera o su legado, déjamela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y compartirlas con todos. Cuéntanos en los comentarios cuál te pareció el momento más conmovedor de su vida o qué película suya es tu favorita. Y si te gustan estas historias, donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene está de no creerse.